Mucho antes de los trajes caros, de los consejos de administración y de los titulares en la prensa económica, Álvaro Beltrán fue solo un niño que crecía en un piso pequeño del sur de Madrid. Su padre era albañil. Volvía a casa cubierto de polvo, con las manos agrietadas y una dignidad silenciosa que no necesitaba palabras. Cada noche dejaba las botas junto a la puerta, se lavaba despacio y se sentaba a la mesa como si aquel ritual sostuviera el mundo. En la pared del comedor colgaba una fotografía vieja, su padre, joven, sonriendo frente a una obra terminada. Álvaro la miraba mientras hacía los deberes. Para él, aquel hombre lo podía todo. Pero el día que su padre cayó del andamio, nadie movió nada. Ni la empresa, ni los seguros, ni el cielo. El hospital olía a desinfectante y derrota. Su madre apretaba un rosario entre los dedos, rezando con una fe cada vez más frágil. Álvaro, con 14 años, observaba el pecho inmóvil de su padre y aprendía una lección que no estaba en ningún libro: el esfuerzo no garantiza justicia. Murió un martes. El mundo siguió el miércoles. Las cartas se amontonaron sobre la mesa, facturas, avisos, amenazas veladas. Su madre envejeció de golpe. Vendieron muebles. Vendieron recuerdos. Vendieron incluso la cadena de oro que su padre llevaba siempre al cuello. Nadie vino a ayudarlos. Nadie llamó. Nadie explicó por qué. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de Álvaro. Estudió con furia, no con ilusión. Cada examen aprobado era una venganza silenciosa. Cada ascenso, una promesa: nunca más estaré abajo. En la universidad aprendió a hablar con seguridad, a sonreír sin mostrar debilidad, a usar las palabras como armas. La fe de su infancia quedó archivada junto a los objetos inútiles. Años después, cuando firmó su primer gran proyecto inmobiliario, volvió al viejo piso solo para recoger una caja olvidada. Dentro encontró la fotografía de su padre, doblada, y el rosario de su madre. No los tiró. Tampoco los guardó con cuidado. Los dejó en un cajón, cerrándolo con brusquedad, como si así pudiera cerrar también el pasado. El éxito llegó. Los números crecieron. Las personas se volvieron obstáculos o herramientas. Álvaro aprendió a no mirar a los ojos a quienes perdían para que él ganara. Se convenció de que el mundo era simple: o construyes, o te aplastan. Y aún así, en las noches más silenciosas, cuando el ático parecía demasiado grande, algo pesaba en el pecho. No era culpa, eso ya lo había enterrado, era una ausencia. Una grieta profunda que ni el dinero ni el poder lograban sellar. Por eso, aquella mañana en la obra, cuando pronunció la frase contra Dios, no fue solo soberbia. Fue desafío. Fue rabia acumulada durante décadas. Fue el grito de un muchacho que un día pidió ayuda y no recibió respuesta. Sin saberlo, al decir esas palabras, Álvaro no estaba afirmando su fuerza. Estaba revelando su herida. La vida de Álvaro Beltrán, vista desde fuera, parecía impecable. Un ático con vistas a la ciudad, silencio acolchado por cristal doble, muebles elegidos por otros, una agenda llena y el respeto forzado de quienes dependían de él. Pero cuando se cerraba la puerta y quedaba solo, el espacio se volvía frío, casi hostil. El eco de sus pasos le recordaba que no había nadie esperándolo. Las noches eran largas. No por trabajo, sino por insomnio. Álvaro se sentaba frente a la ventana con un vaso de whisky que no disfrutaba, observando las luces como si fueran vidas ajenas. Bebía despacio, no para olvidar, sino para adormecer algo que no sabía nombrar.
El silencio era tan denso que a veces encendía la televisión sin mirar, solo para no escuchar sus propios pensamientos. Dormía poco. Soñaba menos. Cuando el sueño llegaba, lo hacía cargado de imágenes rotas, andamios, manos cayendo al vacío, papeles firmados con tinta que parecía sangre. Se despertaba sudando, irritado, con la sensación de haber perdido algo importante sin saber qué. Las mañanas no eran mejores. El espejo le devolvía un rostro tenso, envejecido antes de tiempo. No había paz en sus ojos, solo control. El cuerpo empezaba a pasar factura, dolores persistentes en el pecho, una presión constante que los médicos llamaban estrés y él aceptaba como el precio del éxito. No tenía amigos. Tenía contactos. No tenía familia. Tenía recuerdos cerrados bajo llave. Su madre había muerto años atrás. En el funeral, Álvaro permaneció recto, sin lágrimas. Guardó el rosario en el bolsillo del abrigo y no volvió a sacarlo. Desde entonces, el nombre de Dios se convirtió en un concepto vacío, útil solo para discursos ajenos o para ser desafiado cuando la rabia necesitaba salir. Odiaba los domingos. Le recordaban a una fe que ya no sentía y a una infancia que no podía recuperar. Prefería trabajar, incluso cuando no era necesario, solo para no quedarse quieto. Porque cuando se detenía, la oscuridad avanzaba. Había noches en las que pensaba seriamente que nada tenía sentido. No deseaba morir, pero tampoco encontraba razones para vivir más allá del siguiente proyecto. Era una existencia mecánica, sostenida por la costumbre y el miedo a mirar demasiado profundo. La ciudad dormía. Él no. En ese estado llegó aquella obra. Un edificio más. Un trámite más. Un obstáculo humano menos. Cuando vio a la mujer desalojada llorando detrás de las vallas, sintió una punzada breve, casi imperceptible. La ignoró de inmediato. No es mi problema, se dijo, como tantas veces. Pero algo era distinto. La presión en el pecho no se iba. La rabia estaba demasiado cerca de la superficie. Por eso habló. Por eso lanzó el desafío en voz alta, delante de todos. No buscaba convencer a nadie. Buscaba provocar. Forzar una respuesta que llevaba décadas esperando. Y cuando dijo que ni siquiera Dios movería aquello, no hubo rayo, ni trueno, ni castigo. Solo silencio. Un silencio más profundo que todos los anteriores. Un silencio que parecía estar escuchando. Álvaro no lo sabía, pero había llegado al borde. Más allá de ese punto, solo había dos caminos: hundirse del todo. O permitir que algo, o alguien, entrara en la oscuridad que tanto había protegido. No ocurrió como Álvaro había imaginado durante años. No hubo señal. No hubo advertencia. El hombre apareció una tarde cualquiera, cuando el cielo de Madrid estaba cubierto y la obra avanzaba con desgana. No llegó en coche ni llevaba casco. Simplemente estaba allí, de pie junto a la valla, observando en silencio como si el ruido no lo tocara. Vestía sencillo. Demasiado sencillo para ese lugar. No miraba los planos. Miraba a las personas. Álvaro lo notó por pura irritación. Aquel desconocido no encajaba. No pedía nada, no reclamaba, no gritaba consignas. Solo esperaba. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, algo incómodo se movió dentro de Álvaro, como una puerta mal cerrada golpeada por el viento. ¿Se le ha perdido algo?, preguntó con frialdad. El hombre sonrió apenas. No una sonrisa profesional, sino una breve, tranquila,
como si no tuviera prisa. No, respondió. Solo quería ver cómo trabajaban hoy. La voz era serena. Demasiado. No había reproche ni desafío. Álvaro sintió un impulso absurdo de alzar la voz, de marcar territorio, pero no lo hizo. Algo en ese tono lo desarmaba sin tocarlo. Pasaron unos segundos incómodos. Aquí no se puede estar, añadió Álvaro. Es propiedad privada. Lo sé, dijo el hombre. Ya me iré. Y, sin embargo, no se movió de inmediato. Uno de los obreros se acercó, cojeando levemente. El desconocido lo vio antes que nadie. Sin decir palabra, le ofreció una botella de agua. El gesto fue tan natural que nadie lo cuestionó. El obrero bebió, respiró hondo, y por un instante pareció que el dolor se había retirado un paso atrás. Álvaro observaba todo desde lejos, molesto consigo mismo por seguir mirando. ¿Trabaja aquí?, preguntó finalmente. No, respondió el hombre. Pero he pasado por lugares como este muchas veces. No explicó más. No hizo preguntas. No pidió permiso. Durante los días siguientes volvió a aparecer. Siempre a distintas horas. A veces ayudaba a levantar algo ligero. Otras solo escuchaba. Los obreros empezaron a saludarlo sin saber por qué. Nadie recordaba haberle preguntado su nombre, pero su presencia hacía el ambiente menos áspero, como si el aire circulara mejor cuando estaba cerca. Álvaro fingía indiferencia. Pero algo se estaba quebrando lentamente. Una tarde, mientras firmaba documentos dentro de la caseta, sintió de nuevo la presión en el pecho. Salió para tomar aire y lo encontró sentado en un bloque de cemento, mirando el suelo. «Usted», dijo Álvaro, más cansado que autoritario. «¿Qué busca realmente?». El hombre levantó la vista. Sus ojos no juzgaban. Eso fue lo más inquietante. «Nada que no esté ya aquí», respondió. Álvaro sintió un nudo en la garganta que no esperaba. «No me gustan los acertijos». «No son acertijos», dijo el desconocido con suavidad. «Son silencios que hablan cuando uno se detiene». Algo dentro de Álvaro se reveló. «Yo no creo en eso», espetó. «Ya no». El hombre asintió despacio, como si hubiera escuchado esa frase antes. «Lo sé». Ese lo se cayó con un peso extraño. «¿Cómo va a saberlo?». El desconocido no contestó. Se puso de pie con calma. «A veces», dijo mientras se alejaba, «la fe no muere. Solo se queda esperando en un lugar donde dejamos de mirar». Álvaro se quedó solo, con el ruido de la obra regresando de golpe. El corazón le latía fuerte. No entendía por qué esas palabras lo habían tocado. No tenían lógica. No tenían amenaza. No tenían promesa. Y, sin embargo, por primera vez en muchos años, algo diminuto se encendió en la oscuridad. No era esperanza. Era inquietud. Y esa inquietud ya no lo dejaría en paz. Nadie anunció nada. No hubo expectación. Ni siquiera silencio previo. Fue una mañana común, gris, con el ruido habitual de la obra y el cansancio acumulado en los cuerpos. Álvaro revisaba informes cuando escuchó un murmullo distinto, no más alto, solo, tenso. Salió de la caseta con fastidio, dispuesto a imponer orden, y lo vio. Uno de los obreros, Manuel, 50 y tantos, espalda castigada por años de carga, estaba sentado en el suelo, pálido, sudando frío. Se apretaba el pecho con la mano abierta, respirando a trompicones.
Alguien ya había llamado a una ambulancia. Otros miraban sin saber qué hacer. El miedo tenía una forma concreta. Álvaro dio un paso atrás. Esa escena le resultaba insoportablemente familiar. Entonces lo vio a él. El desconocido estaba arrodillado frente a Manuel. No dramatizaba. No gritaba instrucciones. Solo sostenía su muñeca con cuidado, como quien comprueba un pulso con respeto. Hablaba en voz baja. Nadie escuchó las palabras, pero el tono era firme y tranquilo, como si el tiempo no tuviera poder allí. «Respira conmigo», le dijo. Manuel obedeció. Una vez. 2. 3. Algo empezó a cambiar. No de golpe. No como en las historias exageradas. Fue lento, casi imperceptible. El temblor disminuyó. El sudor dejó de brotar. El rostro recuperó algo de color. El pecho se elevaba con más regularidad. «Eso es», susurró el hombre. «No tengas miedo». Álvaro sintió que el corazón le golpeaba las costillas. No entendía por qué no podía apartar la mirada. Algo dentro de él gritaba que aquello no tenía sentido, y otra parte, más antigua, más enterrada, pedía que no terminara. La ambulancia llegó. Los sanitarios actuaron con rapidez, profesionales, eficientes. Revisaron constantes. Se miraron entre ellos con desconcierto. ¿Dolor ahora?, preguntaron. Manuel negó con la cabeza. No, respondió. Ya no. Lo subieron a la camilla. Antes de cerrar la puerta, Manuel buscó con la mirada al desconocido. No lo vio. Álvaro tampoco. Horas después, llegó la llamada del hospital. No hubo palabras solemnes. Solo datos fríos, no infarto, no daño, no explicación clara. Quizá fue una crisis fuerte de ansiedad, dijeron. Ha tenido suerte. Suerte. Álvaro colgó el teléfono con la mano temblorosa. Aquella palabra le sonó vacía. Demasiado pequeña. Esa noche no bebió. Se sentó en la oscuridad del ático, sin encender luces, con el pecho apretado. No por dolor físico. Por algo más profundo. Cerró los ojos y, sin querer, recordó las manos de su padre. Recordó el hospital. Recordó a su madre rezando. No rezó. Pero tampoco se burló. Al día siguiente, Manuel volvió a la obra. Caminaba despacio, pero firme. Se acercó a Álvaro con una timidez nueva. «Jefe», dijo. Quería darle las gracias. «No hice nada», respondió Álvaro, casi brusco. Manuel negó. «No hablo de usted. Hablo del hombre». «¿Qué hombre?». Manuel frunció el ceño. «El que me sostuvo la mano. El que me dijo que no tuviera miedo». Álvaro sintió un escalofrío. «¿Recuerda su nombre?». «No», admitió. «Pero cuando me miró, sentí paz. Como si alguien me conociera desde siempre». Álvaro no respondió. Se dio la vuelta antes de que su rostro lo traicionara. Aquella noche, por primera vez en décadas, sacó el rosario del cajón. Lo sostuvo sin saber qué hacer con él. No hubo palabras. Solo un pensamiento insistente, imposible de ignorar. Esto no fue un simple accidente. Algo había comenzado. Y, aunque aún no lo aceptara, la oscuridad ya no estaba sola. El cambio no llegó como una explosión. Llegó como llegan las estaciones, sin ruido, pero imposible de detener.
Después de lo ocurrido con Manuel, la obra siguió su curso, pero algo era distinto. Las conversaciones duraban un poco más. Las risas aparecían donde antes solo había órdenes secas. Álvaro lo notaba sin querer admitirlo. Ya no gritaba con la misma facilidad. Escuchaba. A veces incluso preguntaba. El desconocido seguía apareciendo. No todos los días. No siempre visible. Pero cuando estaba, trabajaba como uno más. Ayudaba a mover tablones, sostenía escaleras, recogía clavos del suelo. Nadie le pagaba. Nadie se lo pedía. Y, aún así, su presencia parecía sostener cosas que no eran materiales. Una mañana, Álvaro lo vio reparando una mesa vieja en el rincón donde los obreros comían. Las patas cojeaban desde hacía años. No hacía falta, dijo Álvaro, casi molesto. Ahora aguantará, respondió el hombre, apretando el último tornillo. Las mesas también se cansan. Álvaro no supo por qué esa frase le golpeó tan hondo. Poco a poco, empezó a hacer cambios pequeños. Ridículos, diría su antiguo yo. Permitió que una familia retrasara un desalojo. Aceptó renegociar un contrato. Escuchó a una mujer que llevaba semanas pidiendo hablar con él. No lo hizo por bondad consciente. Lo hizo porque algo dentro ya no le dejaba mirar hacia otro lado con la misma facilidad. Una tarde, su hermana Clara, con quien casi no hablaba desde hacía años, apareció en la obra. No venía a reclamar nada. Solo quería verlo. El encuentro fue torpe, lleno de silencios incómodos. Te veo distinto, dijo ella al marcharse. Más cansado, pero más presente. Álvaro no respondió. Pero esa noche pensó en su madre. Pensó en todas las llamadas que no devolvió. En todas las palabras que no dijo. Los obreros empezaron a traer comida para compartir. Alguien colgó una radio. Otro llevó una planta y la dejó junto a la caseta. Vida. Pequeña. Insistente. Nadie hablaba de milagros. Nadie decía Dios. Pero algo se estaba recomponiendo, como un hueso que suelda sin que duela demasiado. Álvaro observaba al desconocido trabajar en silencio, mezclado entre los demás. Nunca ocupaba el centro. Nunca se imponía. Y, aún así, cuando no estaba, se notaba. Como si faltara una viga invisible. ¿Por qué hace todo esto? Le preguntó Álvaro una tarde, cuando el sol caía bajo. El hombre se encogió de hombros. Porque las cosas rotas no siempre necesitan ser reemplazadas. A veces solo necesitan ser sostenidas un poco más. Esa noche, Álvaro volvió al viejo piso de su infancia. Abrió armarios. Encontró cartas de su madre que nunca leyó. Fotografías que evitó durante años. Lloró. No con rabia. Con cansancio. Como alguien que por fin deja de luchar contra la marea. Al salir, vio a un niño jugando con una pelota en el portal. Tropezó. Álvaro lo sostuvo antes de que cayera. El gesto fue automático. Pero se quedó mirándose la mano, sorprendido. Algo había vuelto. No el pasado. Algo mejor. Cuando regresó a la obra al día siguiente, el desconocido lo estaba esperando. No dijo nada. Solo asintió levemente, como si supiera. La vida no se había vuelto perfecta. Pero estaba viva. Y Álvaro, sin darse cuenta, había empezado a volver a casa. No fue una voz del cielo. No fue una luz cegadora. No hubo testigos. Ocurrió al amanecer, cuando la obra aún dormía y Madrid respiraba despacio. Álvaro llegó antes de lo habitual, incapaz de seguir encerrado en el ático. El aire frío le despejaba la mente. Caminó entre andamios y sombras hasta verlo. El desconocido estaba sentado en el borde de una losa, mirando cómo la primera luz tocaba los edificios. No trabajaba. No esperaba. Simplemente estaba.
Sabía que vendrías, dijo sin girarse. Álvaro se detuvo. Nunca te dije a qué hora llego. El hombre sonrió apenas. Hay cosas que no necesitan ser dichas. Se hizo un silencio largo. No incómodo. Profundo. Álvaro sintió que, si hablaba, algo importante se rompería. No entiendo por qué sigues aquí, admitió por fin. No ganas nada. El desconocido lo miró entonces. No como lo miraban los demás. No como un hombre poderoso. Sino como alguien visto por completo. Eso crees, respondió. Pero cada vez que eliges no aplastar, cada vez que sostienes en lugar de empujar, algo se recupera. Álvaro tragó saliva. ¿Qué sabes tú de lo que he perdido? El hombre no respondió de inmediato. Se inclinó, tomó un clavo oxidado del suelo y lo sostuvo entre los dedos. Manos cansadas, dijo. Una caída que nadie quiso ver. Un martes. Un rosario apretado hasta sangrar. Un hijo que aprendió a no pedir ayuda. El mundo se detuvo. Álvaro sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Eso no lo sabe nadie. Yo estaba allí, dijo el hombre con suavidad. No, susurró Álvaro. No estabas. Nadie estaba. El desconocido dio un paso más cerca. No invadía. Acompañaba. Estaba cuando tu padre cayó. Estaba cuando tu madre rezó sin respuestas. Estaba cuando decidiste cerrar el corazón para no volver a sentir ese dolor. Las piernas de Álvaro flaquearon. Se apoyó en una valla. Las lágrimas llegaron sin permiso, sin ruido. ¿Entonces por qué no hiciste nada? Preguntó, roto. ¿Por qué no lo salvaste? El hombre no esquivó la pregunta. Porque el amor no siempre detiene la caída, dijo. A veces sostiene después. A veces espera. Pero nunca abandona. Álvaro levantó la vista. Y en ese gesto vio algo que reconoció sin saber cómo, el mismo gesto que su padre hacía al volver a casa, cansado pero presente. La misma paz que había sentido Manuel. La misma quietud que ahora lo envolvía. Tú, intentó decir. El hombre negó despacio. No hace falta que lo digas. El sol terminó de salir. La luz no brilló más de lo normal. Pero todo parecía más claro. Nunca estuviste solo, continuó. Yo caminé contigo incluso cuando me negabas. Incluso cuando me desafiabas. Álvaro cerró los ojos. He hecho daño, susurró. A mucha gente. Lo sé. No sé cómo arreglarlo. Empieza quedándote, respondió. Amando donde antes huías. Eso basta por hoy. Cuando Álvaro volvió a abrir los ojos, el hombre ya no estaba. No hubo despedida. No hubo promesa. Solo quedó el clavo oxidado en el suelo, y una certeza que no necesitaba pruebas. No lo había reconocido con la razón. Lo había reconocido con el corazón. Y por primera vez desde aquel martes lejano, Álvaro sintió paz. El amanecer avanzó despacio sobre Madrid. La ciudad despertaba como siempre, ajena a lo que había ocurrido en aquel lugar sin nombre. No hubo titulares. No hubo aplausos. Solo un hombre de pie, respirando distinto. Álvaro Beltrán no se convirtió en santo. No vendió todo. No abandonó su vida. Pero algo esencial había cambiado, ya no caminaba huyendo. Caminaba despierto. La obra continuó, pero no de la misma manera. Algunas decisiones se revisaron. Algunos muros no se levantaron. Familias encontraron tiempo. Personas encontraron dignidad. No por obligación, sino por elección. Porque cuando uno es sostenido, aprende a sostener. Los domingos dejaron de doler. A veces, Álvaro sacaba el rosario del bolsillo y lo sostenía en silencio. No siempre había palabras.
Y no hacían falta. Había presencia. Recordó la frase que gritó aquel día con soberbia: ni siquiera Dios moverá esto. Sonrió con humildad. No porque Dios hubiera movido edificios, sino porque había movido algo mucho más resistente, su corazón. El mundo no se volvió justo de repente. El dolor no desapareció del todo. Pero ya no estaba solo frente a él. Porque el verdadero milagro no fue la sanación de Manuel, ni el cambio en la obra. Fue la restauración de un hombre que había aprendido a vivir cerrado y volvió a abrirse. Quizá tú, que lees esto, también llevas años sosteniendo una herida en silencio. Tal vez desafiaste a Dios alguna vez. Tal vez pensaste que nadie estaba allí. Pero Él no siempre entra con ruido. A veces llega como un desconocido. A veces se sienta a tu lado. A veces solo espera a que mires de nuevo. Y la pregunta no es si Jesús puede entrar en tu vida. La pregunta es más sencilla. ¿Lo reconocerías si ya estuviera caminando contigo? Un frío amanecer de enero en Madrid, frente a una obra paralizada en el centro financiero, el millonario golpeó el plano con el bastón y se rió ante todos. Ni siquiera Dios moverá esto, dijo en voz alta. Aquí mando yo. Los obreros bajaron la mirada. Una mujer mayor, desalojada esa misma mañana, lloraba en silencio detrás de las vallas. Aquel día parecía sellado el triunfo del poder sobre los débiles, un hombre rico, una ciudad rendida, y la fe reducida a burla. Nadie imaginaba que, entre el ruido de los coches, un desconocido se acercaría sin ser anunciado, y que sus palabras empezarían a resquebrajarlo todo. Porque cuando el millonario terminó de hablar y se giró para marcharse, el extraño levantó la vista. Y ocurrió algo que ningún contrato podía impedir. Pero para entender quién era ese hombre y por qué el millonario palideció, hay que volver muchos años atrás, al día en que su corazón se cerró por primera vez.